Ahora vamos a continuar con la metalurgia de polvos. Es un proceso de manufactura en el que se producen piezas metálicas a partir de polvos finos de metal en lugar de fundirlos como en los métodos convencionales. Al principio puede parecer muy similar a la manufactura aditiva porque la manufactura aditiva también inicia con polvos del metal, pero la diferencia está de que en la metalurgia de polvos ese material, esos polvos, primero se somete a presión en un molde para formar la geometría del componente y posteriormente a un tratamiento térmico que se conoce como sinterizado. Se le aplica elevada temperatura, pero por debajo del punto de fusión y así se obtiene el componente final. Y la razón por la cual se usa la metalurgia de polvos es que a medida que aumenta el contenido de aleación en las superaleaciones, esto es importante, sobre todo la metalurgia de polvos se aplica en superaleaciones, el forjado en esos casos se vuelve cada vez más difícil o con puntos de fusión extremadamente altos, imposibles o muy costosos de procesar por fundición convencional. Por lo tanto, este proceso permite trabajarlos sin necesidad de fundirlos únicamente compactando y sinterizando, que sinterizando es la aplicación de temperatura. El uso de técnicas de metalurgia de polvos permite obtener tamaños de grano fino. Además, dado que la metalurgia de polvos permite producir piezas casi con su forma final, por las altas presiones a las que se somete y la temperatura, se logran menos etapas de procesamiento y una mejor utilización del material. Aquí vemos en esta imagen cómo ya va a pasar al proceso de sinterizado, es decir, la aplicación de temperatura. ¿Cuándo se usa la metalurgia de polvos en aeronáutica? Principalmente cuando se busca superaleaciones críticas con alto contenido de aliantes, al aumentar elementos como aluminio, titanio, molibdeno, níquel, cobalto, la forja y fundición convencionales se vuelven difíciles. Propiedades mecánicas superiores como resistencia a la alta temperatura, CRIP, densidad y homogeneidad máximas. Por este proceso, la naturaleza se evita que la porosidad comprometa el desempeño. Además, por la alta presión, piezas casi con su geometría final para reducir maquinado. Tipo de geometrías más comunes deben ser simples, compactas, lingotes, barras, discos, bujes, complejas pero cortas, piezas con orificios, nervaduras o geometrías internas limitadas. Este proceso no permite geometrías extremadamente intrincadas como canales internos complejos. Para eso, funciona mejor la manufactura aditiva. Materiales más usados, superradiaciones, sobre todo níquel, cobalto, wolframio, molibdeno. ¿Cuándo no se debería considerar metalurgia de polvos? En piezas de geometría extremadamente compleja o con canales internos intrincados. La metalurgia de polvos convencional requiere moldes rígidos y compactación uniforme. Geometrías tipo conductos de enfriamiento complejos o piezas con cavidades internas muy finas se fabrican mejor mediante manufactura aditiva. Entonces, ese tipo de geometrías intrincadas que vimos en la manufactura aditiva o en las cavidades internas de un intercambiador de calor no se podría por metalurgia de polvos. Este proceso es más costoso que la fundición o forja para piezas voluminosas y pocas unidades, debido al costo de moldes, contenedores y equipos como el prensado en caliente. Materiales que no requieren alta densidad. Aquí, por la presión, al momento de compactar los polvos, se logra una alta densidad, pero en ciertos materiales que no lo requieren, se puede fabricar con fundición convencional o maquinado sin comprometer el rendimiento. Entonces, este proceso no aporta ventajas, como soportes estructurales no críticos o piezas externas sin cargas elevadas. Esos componentes no tienen ningún sentido considerar la metalurgia de polvos.
El proceso convencional aquí se ilustra. Etapas principales. Primero la producción del polvo y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se obtiene el polvo que se usa para este proceso y también para la manufactura aditiva. Inicialmente el metal se convierte en polvo mediante atomización. Es el proceso que se le llama para convertir el metal en polvo. Posteriormente el mezclado y compactación. Los polvos, a veces con lubricantes o aditivos, se mezclan dependiendo de los elementos de aleación y posteriormente se compactan en un molde bajo alta presión para formar una pieza llamada preforma. Y esta viene siendo una variable importante. Primero, la presión. Tenemos los polvos, se les somete a presión dentro de un molde. Al retirarse, solamente es la preforma. Este componente, de hecho, con la fuerza de la mano, se deshace de manera sencilla. Por lo tanto, aquí se somete ahora al sinterizado. El sinterizado como tal es un tratamiento térmico, se aplica temperatura, la pieza compactada se calienta a una temperatura pero inferior al punto de fusión del metal. Por los polvos, por la geometría de los polvos, con esa temperatura es suficiente para permitir la difusión entre partículas y la consolidación del material. Todo esto viene siendo el sinterizado. La segunda variable importante entonces aquí es la temperatura. Y ya al final, procesos secundarios como puede ser alguna forja para llegar a la geometría final, mecanizado o tratamiento térmico para mejorar propiedades o precisión dimensional. Pero aquí quiero recalcar que en este proceso de la metalurgia de polvos convencional es presión y posteriormente sinterizado o la temperatura. Proceso convencional. Aquí viene siendo el proceso de atomización en la metalurgia de polvos. Primero, la cual es una técnica para crear esos polvos metálicos finos que consiste en fundir el metal y luego fragmentarlo en pequeñas gotas mediante un fluido a alta presión. Estas gotas se solidifican rápidamente en el aire para formar partículas de polvo con características controladas. Esos polvos son los que se usan en este proceso y también en la manufactura aditiva que vimos en la sección anterior. Vamos a ver aquí este video en qué consiste la atomización. El metal fundido, luego se tiene presión de un líquido, puede ser agua o un gas, y esas gotas se solidifican rápidamente en el aire. Al final se tienen las partículas de polvo con características controladas. También se muestra en esta otra imagen. Bien, este viene siendo el proceso de atomización. Ahora, ya que se tienen esos polvos, se puede continuar a, a lo que viene siendo la metalurgia de polvos como tal, el proceso. Es lo que vamos a ver en este video. Metal powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder, the proper proportion of ingredients is already present in each particle. In either case, additives such as binders and lubricants are usually added. The powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the desired part. Allí es la presión, la primera variable en el molde. Los polvos se compactan en un molde. At this point, the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. In this state, the parts have a so-called green strength, which is usually only sufficient for handling purposes. Sí, entonces, cuando se somete a presión,
todavía el componente no tiene esa resistencia final. Hay que someterlo al tratamiento térmico de sinterizado. Y aquí interviene la segunda variable importante del proceso, que es la temperatura. The parts are then transferred to a sintering furnace. During sintering, parts are heated at a temperature below the melting point or range of the base metal, but high enough to metallurgically bond the individual. Aquí se ilustra muy bien la razón por la cual en la metalurgia de polvos, los polvos tienen la geometría esférica. Esta geometría facilita la unión, lo que viene siendo la difusión final al aplicarle temperatura. Particles. Sintering further densifies the parts, increasing strength. Final Muy part importante, density is muy importante es que la temperatura está ligeramente debajo del punto de fusión. No es necesario llegar al punto de fusión, únicamente con que se dé la difusión de las partículas es suficiente. extremely important. Although controlled porosity is required and achievable for certain parts, the performance of structural parts increases directly with increasing density. Allí al final a lo que se refiere es de que la resistencia final del componente aumenta con aumentar la densidad. ¿Y cómo aumenta la densidad? Bueno, por la compactación, por la presión que inicialmente se le aplica. Ahora, eso viene siendo la metalurgia de polvos convencional. Sin embargo, en la industria aeronáutica, eh, la metalurgia de polvos, aquí lo que se hace es con prensado isostático en caliente. Y se usa el prensado isostático en caliente, este proceso que vimos algunas lecciones anteriores en la fundición. Aquí cumple una doble función. Primero, consolida el polvo al aplicar alta presión y temperatura. Las partículas de metal se compactan completamente, eliminando la porosidad y logrando una densidad cercana al 100%. Pero además y simultáneamente se tiene el proceso de sinterizado. La difusión sólida entre partículas ocurre mientras el polvo está bajo presión y calor, por lo que el material se une a nivel microestructural igual que en un sinterizado convencional, pero mucho más eficiente y completo. Básicamente aquí, en el prensado isostático en caliente, me voy a regresar, lo que se está haciendo es al mismo tiempo aplicar presión y temperatura. Por lo tanto, resulta más eficiente y lo vemos en esta imagen. En esta imagen, dentro de la cámara, se tiene primero el molde con el polvo, con el metal, se le aplica el gas para aumentar la presión y además se aumenta la temperatura. Al final, básicamente tienes la geometría del componente que se requiere. Esta imagen ilustra la forja convencional para llegar, por ejemplo, a este disco. Entonces, se le aplica la forja convencional, son diferentes pasos. Ya sabemos que en la forja convencional el mecanismo principal es la deformación, pero puede necesitar varios movimientos, varios procesos de prensa hasta conseguir el componente final. Lo que aquí se va a encontrar es bastante desperdicio de material, sobre todo, que se ilustra que el lingote inicia con 210 libras, pero en realidad se va a terminar con 11 libras. Lo que sucede es de que pues, en este proceso hay material que no se usa, se va removiendo material del componente. Pero ahora, en el caso del prensado isostático en caliente, que inicia con la metalurgia de polvos, aquí lo vemos, metalurgia de polvos, la preforma, 72 libras, y luego se le somete al prensado isostático en caliente, esos polvos básicos, temperatura y presión, y finalmente la forja en caliente. Entonces también se llega al componente, pero vean que se inicia con 72 libras para llegar a las 11 libras. O bien, en el prensado isostático en caliente se puede diseñar de tal manera que con la presión y con la temperatura sea suficiente para llegar a la pieza casi neta, casi final. Se inicia con las
40 libras. Aquí se termina con las 40 libras porque sale del prensado isostático en caliente. Operaciones finales de maquinado para llegar al componente que se requiere. Entonces, el prensado isostático en caliente ofrece esta ventaja particular muy usada en la industria aeronáutica. Tienes el polvo en la cámara, simultáneamente después se somete a presión, a temperatura y tienes la geometría final. La principal ventaja, bueno, de que optimizas el material tanto como sea posible y mejoras las propiedades mecánicas, porque recordemos que en el prensado isostático en caliente, una de las ventajas cuando se usa en fundición, pues es eliminar la porosidad. Aquí sucede lo mismo, se compactan los polvos, aumenta la densidad, se reduce potencialmente la porosidad, mejorando las propiedades mecánicas. Componentes fabricados mediante metalurgia de polvos. Aquí, para ilustrar el más común, el más importante, los discos de turbina. Y aquí podríamos pensar que también, entonces, los discos del fan se podrían fabricar con metalurgia de polvos, pero en realidad no. La diferencia está en el tamaño manejable. Los discos de turbina suelen ser mucho más pequeños que los discos del fan. Por ejemplo, un disco de alta presión de la turbina puede tener diámetros de 20 a 40 centímetros, mientras que un disco del fan puede superar 1 metro. Entonces, esto permite usar para, para el prensado isostático los moldes de manera práctica y económica, algo que no se podría hacer en el disco del fan. Además de que el disco del fan en, en la periferia, para sujetarlos a la vez, tiene una geometría o una característica más intrincada comparado con los discos de la turbina. Altas exigencias mecánicas, los discos de turbina trabajan a elevadas temperaturas y cargas rotacionales, necesitan superaleaciones níquel base o cobalto con microestructura homogénea, baja porosidad y alta resistencia a la fatiga y al clip. Aquí por la elevada temperatura resulta conveniente reducir la porosidad tanto como sea posible. En cambio, los componentes del fan que están a una menor temperatura no es tan crítico el creep. En la industria aeronáutica, la fabricación de componentes mediante metalurgia de polvos se justifica principalmente en piezas pequeñas de geometría compleja y producción repetitiva donde se requiere alta precisión dimensional, microestructura homogénea o propiedades especiales como autolubricación, resistencia al desgaste o control de porosidad. Esto de resistencia al desgaste es la razón por la cual algunos otros ejemplos como engranajes, bujes, pernos, filtros metálicos en sistemas auxiliares, actuadores o circuitos hidráulicos donde la reducción de desperdicio y la obtención de características funcionales específicas compensan el mayor costo del material en polvo. Aquí algunos ejemplos. Engranes, de nuevo, bujes que van a estar o que necesitan resistencia al desgaste principalmente. Y también quiero mencionar que los álabes de la turbina, sobre todo la turbina de baja, en la lección anterior vimos que se pueden fabricar eh, en la zona de baja temperatura, la turbina de baja presión, por manufactura aditiva. Bueno, aquí también esos componentes, los álabes de la turbina de baja, se podrían fabricar por la metalurgia de polvos. Sin embargo, aquí la preferencia para ese tipo de álabes es la manufactura aditiva, porque con la manufactura aditiva se puede optimizar la geometría, como vimos, una geometría más compleja, aerodinámica, lo cual sería más costoso si se realizara por la metalurgia de polvos. Bueno, esto sería todo con la metalurgia de polvos y en la siguiente sesión ahora vamos a enfocarnos a procesos de manufactura de materiales compuestos.